¿Se me escucha bien ahí? Listo, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que estamos pasando. Señor, gracias porque podemos seguir capacitándonos, podemos seguir, Señor, buscando de ti, buscando en tu palabra, porque queremos crecer, Señor, queremos desarrollarnos como personas y aprender más de ti, Señor. Estas clases, Señor, que vamos a estar tomando de liderazgo sean un bálsamo para nuestra vida, para nuestra mente. Hablanos, Señor, te necesitamos, Señor. Bendito es tu nombre, bendito eres tú, Señor. No hay nadie tan grande como tú, mi Rey. Bendice a cada uno que esta palabra pueda compartir con ustedes, Señor. Pueda caer en tierra, Señor, que dé buenos frutos. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, vamos a arrancar. Elegí yo un material para poder arrancar. Creo que es una de las 21 leyes irrefutables del liderazgo, un libro de George Maxwell, una ley que se llama la ley del dolor. ¿Y por qué elegí yo la ley del dolor? Porque yo creo que durante el transitar cristiano y el liderazgo, el líder es formado a través del dolor. El dolor es una premisa que el Señor usa para refinar nuestras vidas y refinar nuestro ministerio y también probar de qué madera estamos hechos, ¿no? Hay una frase que dice que el fracaso y el dolor marca el tiempo del cambio. Y bueno, yo creo que más que nunca estamos siendo probados nosotros en el medio del dolor, de las circunstancias, de la pandemia, de la enfermedad y de tantas cosas que trae el estar encerrado y pasar un tiempo muy atípico. Nunca estuvimos 4 meses encerrados, sin salir, nunca se vio esto en la historia de la humanidad. Si bien siempre hubo pestes, y esta no es mayor, la peste negra se llevó más de 5 millones de personas, y así hubo pestes que fueron mucho más grandes, la polio del 40 llevó mucho más personas, pero nunca estuvo tan masificada a nivel estructura mundial, que se mueven las grandes estructuras, entonces como que esto acaparó todo, y el mundo hizo un parate. Y ahí surgió un paradigma para la iglesia y para el liderazgo. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo avanzamos? ¿Qué vamos a hacer ahora? No podemos congregarnos, no podemos juntarnos, pero eso no impide que nosotros no podamos seguir creciendo y extendiendo el reino de Dios. Y hoy tenemos esta herramienta, mañana seguramente vamos a tener otra, y así sucesivamente. Nosotros tenemos que tener versatilidad y estar abiertos a las cosas, a las nuevas tendencias, a los nuevos vientos que el Señor trae, y usar las herramientas que tenemos para poder seguir capacitándonos. Amén. El material, seguramente Karina lo va a subir al Classroom, se llama La Ley del Dolor. Este primer material que voy a usar. Y es una ley que habla acerca de los dolores. Y yo quiero compartirlo con ustedes. ¿No tienen ahí ustedes el material? ¿No pueden verlo? Nada, ¿no? Ah, bueno, ya está subido, me dijo Karina. Yo se lo pasé hoy a la mañana, ahora después ella lo va a mandar. Y cualquier duda que tenga de cómo usar el Classroom, pueden pedir ayuda, que es fácil, le van a ayudar para que lo puedan ver. El material está todo disponible para que ustedes lo puedan usar. ¿Amén? Bueno, yo voy a empezar a leer y voy a compartir con ustedes. El buen manejo de las malas experiencias conduce a un gran crecimiento. Vuelvo a leer. El buen manejo de las malas experiencias conduce a un gran crecimiento. Este es el título y es muy profundo lo que dice. Dice, ¿cómo responde usted normalmente a las malas experiencias? ¿Explota de enojo? ¿Se cierra usted emocionalmente? ¿Se aísla usted mismo de las experiencias? ¿Todo lo que sea posible la ignora? A través del liderazgo y a través de tantos años dentro de la iglesia, uno experimenta todo tipo de situaciones, de sensaciones, de emociones,
de situaciones que uno va viviendo. El dolor, ya sea causado por cualquier situación, en este caso, a nivel del liderazgo, a nivel de trabajar con las personas, cuando uno se frustra con el grupo, cuando uno se frustra en la iglesia, cuando uno se siente mal con el pastor, con el anciano, con el líder, con quien sea, uno experimenta varias sensaciones. Todas estas sensaciones nosotros tenemos que canalizarlas y saber sacar el mayor provecho posible. Los problemas, los dolores, en realidad son un trampolín que nos impulsan para crecer y llevarnos a un nuevo nivel. Ahora, ¿qué hacemos, como dice? ¿Cómo respondemos nosotros normalmente a las malas experiencias? Después de tantos años en el liderazgo, he escuchado todo tipo de comentarios y de situaciones, gente que se frustra, gente que viene a la iglesia, gente que se siente mal por el dinero, gente que se siente mal porque la pastora no la atendió, gente que se siente mal porque el pastor le dijo algo que no le gustaba, gente que, no sé, siempre le busca el pelo al huevo y en vez de poder solucionar la situación, se enfrasca, se cierra y se frustra. Pero aquí nosotros como líderes, como personas que asisten a la iglesia, tenemos que aprender a hablar. Tenemos que aprender a hablar y a escuchar al otro. Y a escuchar y sostener a las personas, ya sea diferente su opinión, ¿no? Hay un versículo en la Biblia que dice, soportándonos unos a otros. Y soportándonos es soportando en las diferencias. Aunque yo pienso de una manera diferente, ¿qué tengo en común con la otra persona? A Cristo. Entonces, eso me ayuda a mí a poder resolver y a no quedarme con el dolor. Las malas experiencias, no sé, hay tantas cosas que uno atraviesa en la iglesia y situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros, gracias a Dios, somos una iglesia intensa. Siempre tenemos movimientos, siempre tenemos cosas que hacer. Cuando no hay clase, cuando no hay evangelismo, cuando no hay culto. Hasta ahora nosotros estamos en pandemia y seguimos teniendo, si usted se fija, en la grilla durante la semana, ¿cuánta actividad hay? La pastora no para, el pastor no para. Y gracias a Dios eso. Entonces nosotros tenemos que aprender que en el caminar siempre hay roce, porque estamos constantemente haciendo. El que hace siempre tiene el riesgo de poder equivocarse, de poder errar, porque somos humanos. Y eso está bueno, porque los humanos nos equivocamos. El único que no falla, el cordero inmolado, es Jesús. Entonces, si nosotros buscamos en la persona la perfección, no la vamos a encontrar. Y yo creo que una manera de poder canalizar el dolor en nuestras vidas con respecto a nuestras autoridades es no idealizar a nuestras autoridades, sea pastor, sea anciano, sea quien sea. ¿Por qué? Cuando nosotros los endiosamos o los idealizamos, como que los ponemos en un lugar, como que ellos nunca pueden fallar. Entonces, esa manera, ¿qué pasa? Cuando ellos fallan, cuando ellos se equivocan, cuando ellos no hacen lo que nosotros estamos esperando, se nos rompe el corazón. Y uno explota de enojo, como el pastor, la pastora, el anciano, y nos olvidamos que son personas. Y mire, se lo voy a fundamentar bíblicamente. En el libro de los Hechos cuenta que Pablo y Silas, ahora no me acuerdo bien la cita, pero sí le voy a contar textual. En el libro de los Hechos cuenta que Pablo y Silas van a Listra. Listra es un lugar cerca de Grecia. Entonces cuando llegan ellos a ese lugar, la gente dice, es Júpiter, es Saturno, son dioses. Y la gente los empieza a adorar. Pablo y Silas se ponen tan mal que rasgan su vestidura y dicen, pero ¿qué están haciendo ustedes? Si nosotros somos varones semejantes a ustedes. Y ahí le está diciendo, pero ¿qué estás haciendo? Yo soy una persona común y corriente y tengo defectos, no me idealicen, no me pongan en un estante y que yo sea la vaca sagrada.
porque acá el centro de todo es Jesús. ¿Amén? Entonces, ¿cómo responde usted normalmente ante las malas experiencias? ¿Cómo responde cuando algo no te sale? ¿Explotás de enojo? Aparentemente se les cortó el internet. Ah, no, ahí está. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Se me escucha ahí? Sí, se escucha, Mati, no sé qué pasó. Bueno, sigo ahí. Nosotros, influencia. ¿Se me escucha ahí? Hágame así si me escuchan. ¿Me escuchás, Alicia? ¿Me escuchás, Lucho? Ahí está, Mati. ¿Se escucha? Sí, Mati, tenés mala conexión. ¿No? Se escucha. Tenés mala conexión, pero se escucha. Tengo mala conexión. Pero se escucha. ¿Se escucha? Sí. Ah, bueno, sigo entonces. Bueno, seguimos entonces. Entonces yo voy a compartir una serie de tips. Lo que yo sé sobre las malas experiencias. ¿Cuáles son mis experiencias, valga la redundancia, sobre las situaciones dolorosas? Que todo el mundo pasa por el dolor. Es inevitable no pasar por el dolor. El mismo Jesús pasó por el dolor. El liderazgo está marcado por el dolor. Uno piensa muchas veces que el liderazgo es color de rosa y que bueno, uno va a venir a la iglesia y va a poner la mano en el arado y que todo va a salir bien. Y lamentablemente no es así. Al primer roce, al primer momento, uno se siente mal, que para qué estoy acá metido, si yo pudiera estar en mi casa, pero todo el mundo tiene una mala experiencia. Todo el mundo. Siempre vas a tener malas experiencias, pero acordate, todo eso sirve para poder escalar a un nuevo escalón dentro de la escalera de la vida. La otra es que a nadie le gusta pasar por el dolor. Yo no creo que a nadie le guste. En la época medieval había un grupo que se llama ascetista, y eran monjes o curas que se aislaban y se golpeaban, se laceraban el cuerpo porque pensaban que el dolor purificaba, entonces se lastimaban, se pegaban con cintos, se pegaban con lo que tenga, hasta sangrar, porque pensaban que el dolor era bueno. Y esa es una herencia católica, ¿no? Que el dolor es bueno, pero yo creo que a nadie le gusta el dolor. Pocas personas sacan experiencias buenas a través de la experiencia mala, ¿no? ¿Qué pasa cuando a vos te sale algo mal? Te parás y decís, bueno, ¿qué me pasó acá? ¿Cómo lo voy a resolver? O ¿qué puedo aprender de esta enfermedad? ¿Qué puedo aprender de esta pandemia? ¿Qué puedo aprender de este dolor familiar? ¿Cuál es? En realidad, todo ese conjunto de cosas sirve para poder buscar más a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pararnos, frenarnos y ver cómo resolver la situación. Es inevitable que pasemos por situaciones dolorosas.
es inevitable que pasemos por el dolor. El dolor se puede manifestar de muchas maneras. Una de las maneras que el dolor se aparece es el dolor de la inexperiencia. Y yo le voy a contar algo. Cuando yo empecé en el liderazgo, yo tomé el curso y me dijeron, bueno, vos ahora sos líder, y me sentaron en una célula. Entonces yo me paré, y yo soy verborrágico, hay gente que es más introvertida y otra extrovertida. Y yo, en ese tiempo, era muy extrovertido. Y me senté y quise enseñar de la Biblia y les hablé. Y eran todos chicos que iban mucho antes que yo a la iglesia. Entonces yo me saqué y me senté y como nadie me daba importancia, me enojé y le dije, pero bueno, si ser cristiano es como ser como ustedes, yo no quiero ser, así que me voy. Y me levanté y me fui. Esa fue mi primera experiencia con un grupo de personas. En realidad yo me di cuenta que lo que me dolía era mi baja autoestima, porque a pesar de saber que yo estaba puesto por Dios, yo dije, yo no estoy hecho para esto, ¿qué estoy haciendo por ahí? Y yo sentí el dolor por la inexperiencia. Y eso se puede ver reflejado en muchas áreas de nuestras vidas. Cuando queremos iniciar algo y no sabemos, nos equivocamos, fracasamos, pero en fin, todo eso es como un escalón más, es como un ejercicio, es como, ¿cómo poder explicarle? Es como una bicicleta. La bicicleta que uno hace ejercicio, el pastor Carníbal tiene un libro que dice que los problemas son el ejercicio de la fe. Entonces, todas esas situaciones van ejercitando la fe. El dolor de la incompetencia. Y muchos de los líderes y muchas de las personas que ven a la iglesia se ponen mal cuando ven la incompetencia de las otras personas. Entonces dice, pero este no sirve para nada. Mirá cómo hace la fotocopia, mirá cómo explica, mirá cómo dar la clase. Y entonces uno se siente mal porque dice, pero este no sirve para nada, y le duele, y se enoja. No se enoja, no se enoja. Yo me acuerdo que un día estábamos sacando fotocopia, y había una chica que estaba sacando fotocopia, y la que estaba sacando fotocopia no sacaba tan bien la fotocopia. Entonces vino una chica que estudiaba abogacía y se enojó con la chica por la incompetencia. Entonces terminó que le quería hacer un juicio, que le iba a hacer un juicio, porque sos un incompetente, porque no serví para nada, porque me estás cobrando de más, porque esto, por lo otro. Y en vez de tener una actitud cristiana, en vez de tener una actitud conciliadora, se enojó por la incompetencia y se sentía mal, ¿no? Pero también eso desnuda nuestras bajezas o la intolerancia que realmente tenemos adentro nuestro. Entonces, tenemos que trabajar todas esas áreas. El dolor por el desengaño. El líder se ve constantemente reflejado en el desengaño. Uno de los tangos más famosos y preferido mío es el Desencuentro, y habla acerca del desengaño, del dolor, y dice, la araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y dice, ¿qué desencuentro si hasta Dios está alejado? Hay momentos donde uno se siente desengañado de la religión, de los pastores, de la iglesia, del liderazgo, se siente que todo lo que hizo no valió la pena, que todo fue una pérdida del tiempo. Y está bien que nos pase eso, porque somos personas, y está bien que el liderazgo sea probado a través de todo, porque la Biblia dice que el Señor tiene que probarnos y tiene que sacar el oro, tiene que purificar nuestra vida. Y el desengaño es normal y no tenemos que sentirnos mal, tenemos que permitirnos pasar por ese proceso. Y sobre toda cosa, no ser personas que ocultan, como si necesitamos asumir que estamos desengañados, porque ahí es donde Dios puede actuar, es ahí a donde uno tiene que hablar y darse cuenta que uno muchas veces pasa por una situación dolorosa. Creo que hace cuatro
4 años ya que yo pasé una situación de desengaño dentro del liderazgo y dentro de la iglesia. Y estuve muy triste, fue todo un verano donde yo estaba muy dolido con todo. Y me fui de vacaciones, me acuerdo, a San Luis, y estaba en un lugar hermoso, pero todas las noches yo salía y lloraba, porque me sentía desengañado de todo, y pensé en irme, y me enojé, y pasé por varios estados. Pero gracias a Dios, gracias a mi señora también que me ayudó, que pudimos buscar ayuda, pudimos hablar, pudimos aclarar las cosas, y Dios trajo sanidad a mi vida. Pero nunca lo había experimentado yo, pero Dios permitió eso para que pase por el desengaño. El dolor por el conflicto. A lo largo de tantos años he tenido muchos conflictos por diversidad de cosas, algunos con mucha razón, otros por no. Muchas veces me encontré pidiendo perdón por cosas que yo no sabía ni que había hecho, pero sin embargo Dios me hablaba acerca de poder resolver el conflicto. Y si hay algo que un líder tiene que aprender es a resolver conflictos. El líder es como un bombero, siempre tiene que apagar el fuego. Nosotros no podemos avivar el fuego, no podemos ser personas rencillosas, tenemos que ser pacificadores, como dice la Biblia, en la vida personal, en nuestra vida. Hoy nosotros no estamos en la iglesia está en nosotros, en nuestros hogares, y tenemos que resolver cosas con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los vecinos. Dios nos llama a resolver conflictos. Entonces, cuando vos te veas muy sumida en un conflicto, yo te animo a que vos puedas parar, puedas respirar, puedas levantar la cabeza y salir del problema y mirarlo de la parte de arriba. Y te vas a dar cuenta que Dios quiere usarte para poder destrabar eso lo que está trabado. El dolor del cambio, es difícil el cambio, los cambios son difíciles. Hay personas muy estructuradas, muchas veces que las cosas son así derecha, todo derecho. Y cuando vos le doblás, le desencadenás, lo ponés mal, porque son personas que ya tienen trazada milimétricamente cómo van a hacer las cosas. Pero cuando alguien viene y les cambia el programa, se ponen mal. Entonces le duele el cambio. Yo soy una persona que me dolía mucho los cambios. Sin embargo, a través de los tiempos, yo aprendí que los cambios son necesarios. Pero me dolieron. Yo tuve amistades que se fueron, gente que está, cuando murió mi papá, y cada cosa que marcó mi vida, yo me di cuenta que me dolió el cambio. Sin embargo, el cambio me ayudó a crecer, ¿no? Los cambios fueron positivos, pero que me dolió. Y que los cambios dentro de la iglesia duelen, muchas veces duelen. A veces nos toca cambiar de red, a veces nos dicen, vos ya no estás más acá, estás acá. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que estamos llamados a servir y que no importa el lugar, no importa el color, no importa la red. Nosotros somos embajadores del Señor y tenemos que llevar su presencia, llevar su palabra y poder ser funcionales donde Él nos ponga. Amén. No tenemos que agarrarnos, ¿no? Me acuerdo cuando un año tuve muchos discípulos, como nunca antes, como 50 eran. Pero después vino el pastor y dijo, mirá, no, ahora te vas a ir para otro lado, y no había más nada. Y a mí me dolió, pero yo trabajé, yo hice tantas cosas, yo hice un montón de cosas. Pero ese dolor tan grande me ayudó a darme cuenta que la gente son de Dios, no son mías. Yo no dispongo de ellas. Dios pone una cabeza que son los pastores, y si Dios le habla a ellos, nosotros tenemos que decir sí, amén. Porque Dios primero le habla a la cabeza, no le habla a la cola, ni le habla a la barba, ni le habla al pie. Por eso Dios pone autoridades para que Él pueda delegarle, y ellos a su vez a nosotros. El dolor del cambio, el dolor de la mala salud. Bueno, si hay alguien que está pasando por alguna enfermedad o por alguna dolencia, se siente afligido, se siente mal porque dice, ¿por qué a mí? Si yo trato de agradarte, ¿por qué si yo trato de ser buena, doy, ayudo, siempre estoy ahí al pie de la letra?
como pensamos que, ¿por qué no a nosotros? ¿Por qué no a nosotros? Y nos duele, y nos hace sentir mal cuando nos enfermamos. ¿A dónde está Dios? ¿A dónde está Dios? Hace como 1 año y medio o 2 que murió el pastor ese Julio Melgar, el que cantaba lindo y todos lloramos. Qué bárbaro. Yo pensaba, cuando el tipo se hizo famoso, que la pegó con una alabanza, le agarra cáncer. Le agarra cáncer. Y yo me imagino la sensación de él, pero Dios, toda la vida acá sirviéndote, y hasta lo llevaban a un montón de lados y le profetizaban. Y le decían, Julio, Dios te va a sanar. Y venía una y otra, otro, y le profetizaban, Dios quiere glorificarte. Al final el tipo murió, no vivió, murió. Entonces vos decís, ¿qué pasa con qué? ¿Pecó? ¿Pecó? ¿Estoy en pecado? No, no es así. Entonces tenemos que pensar que los pensamientos de Dios son más elevados que los nuestros. No podemos nosotros pensar, es como dice Job, ¿acaso puede entrar el mar en la mano? No puede. Y así nosotros tampoco no podemos saber por qué Dios permite tales o cuales cosas, pero sí podemos saber que Dios se va a glorificar en todas las cosas. Yo tengo un versículo que lo aprendí hace muchos años cuando trabajaba a tiempo completo en la iglesia. El pastor me mandó a un velorio de un pibe y yo tenía todo mi speech armado acerca del pibe. Tenía 15 años, 15 añitos tenía. Entonces yo pregunto, ¿es drogadicto? ¿Qué lo mataron? ¿Lo asesinaron? No, es el excelente hijo, tiene todo 10, todo le iba bien. ¿Y cómo murió? ¿Qué pasó? No, fue a comprar el pan y le agarró muerte súbita y murió. Entonces yo fui al pastor y le dije, pastor, ¿y qué digo? Y me dijo este versículo, que yo te lo voy a decir, está en Proverbio, no, está en Deuteronomio. Ahora ya te lo voy a decir, 29 creo, o si no ahora te lo busco, mi memoria me falla hoy, pero dice que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, pero las secretas le pertenecen a Dios. Tal vez hoy no hay explicación para tu mal, para tu dolor, para tu enfermedad, pero mírame acá y yo quiero que escuches bien esto. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, pero las secretas le pertenecen a Dios. Tal vez nadie tenga una explicación para lo que te está pasando, para el dolor, para la enfermedad, para la mala salud. Pero quédate tranquilo que detrás de todo esto está el Señor. Amén. ¿Él quiere gente enferma? No, pero Él permite las cosas. ¿Para qué? Para enseñarnos algo. Nada es porque así nomás. En el universo, en la ley de Dios, nada está librado al azar, mi hermano. Así que si estás pasando por un problema de salud, si se te murió alguien de una enfermedad, si hay cosas que vos no entendés, quédate tranquilo, que Dios tiene la explicación. Y si todavía no te lo dijo, ya te lo va a decir. El dolor por las decisiones difíciles. Son dolorosas las decisiones difíciles. A veces uno tiene que ser tajante dentro del liderazgo, dentro de los hogares, en nuestras relaciones familiares. Hoy está de moda una palabra que se llama tóxica. Ahí está la tóxica. Gente que tiene muchas complicaciones y que todo el tiempo le parece cosas malas. Y bueno, a veces nosotros tenemos que tomar decisiones difíciles. Las decisiones difíciles son las que marcan un antes y un después, las que determinan un cambio, las que determinan un nuevo comienzo. Y muchas veces no son fáciles. Tenés que frenarle el carro a nuestros hijos, a nuestros padres, a quien sea, a nuestro novio, concubina, concubino, amigo, decirle, mirá, hasta acá llegaste. Las decisiones nos cuestan muchas veces, y más cuando son difíciles. Pero Dios quiere que experimentemos todo esto. ¿Por qué es la ley del dolor dentro del liderazgo? Porque todo eso van forjando, nos van dando experiencia. Otra de las premisas es el dolor por la pérdida económica. Es difícil muchas veces, tenés que ir a la iglesia o tener que hacer cosas y no tener económicamente un sustento. Primero que uno tiene que aprender a
a ser sostenido por Dios y después a buscarle la vuelta. A lo largo de muchos años dentro de la iglesia he pasado muchas situaciones económicamente, muy buenas, más o menos, y muy malas. Pero siempre digo esta, me acuerdo que una noche yo estaba pasando, pero mal económicamente, y estaba en un culto y el pastor Diego estaba con una guitarra y estaba cantando. Entonces él me dice, Matías, orá por las ofrendas, orá por las ofrendas. Entonces yo oré por la ofrenda y como yo no tenía un peso, estaba afligido, mi corazón estaba afligido. Entonces lloré, bueno, Jesús, bendecido. Y él me llevó para atrás y me dijo, mirá, te voy a decir una cosa, no ores como un cobarde, orá como un hijo de Dios, vos sos una persona bendecida. ¿Me escuchaste? Y eso me marcó la vida. Entonces yo salí ahí, me acerqué la lágrima y empecé a orar, gracias Jesús, porque soy un hombre bendecido, porque vos vas a bendecirme. Pero yo estaba atravesando una situación dolorosa. Muchas veces la gente, los líderes, los ancianos, pasamos por ese tipo de situaciones y tenemos que hablar a las personas de una bendición que no tenemos o de cosas que nos están pasando. Pero todas esas malas experiencias económicas son temporales, no nos condicionan a lo que viene, porque Dios siempre tiene cosas buenas para nosotros, siempre nos va a sacar, siempre, como dice la Biblia, no hay un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo creo que esta pandemia, más que nunca, va a hacer que la fe nuestra pueda crecer. Hay un versículo donde Dios le dice a Isaac que él lo va a bendecir en la tierra de la aflicción. El Señor te va a bendecir en la tierra de la aflicción. Aún estés pasando por una situación económica difícil. Otra de las premisas del dolor es el dolor de la pérdida de las relaciones. Mamá, ¿cuánto pasan cuando uno se encariña con alguien y después se rompe esa relación? Qué difícil es cuando uno quiere a alguien dentro de la iglesia, en la familia, amistades de años, muchos años, y de repente pasa una situación y se rompe y se corta y uno se siente dolido porque uno es una persona social y necesita del otro. Pero muchas veces hay relaciones que son para un tiempo determinado, dentro del liderazgo y dentro de la familia y dentro de lo que nos toca vivir. Hay personas que Dios las manda para un tiempo justo, pero después ese tiempo se acaba y se rompe y uno no las ve más y no es que no las deja de querer, sino que fue un tiempo. Y hay cosas que solamente duran un tiempo. Y después de eso vienen otras personas y otras relaciones. Y es así como Dios va tratando con nuestras vidas, porque somos personas, tenemos sentimientos, nos encariñamos. Yo vine a la iglesia con tres amigos míos, y de los tres no queda ninguno. Y hoy ya no los veo, les hablo por mensaje, pero para mí fue muy chocante venir a la iglesia y quedarme sin amigos. Yo venía con un grupo de gente, pero se rompieron esas relaciones. Hoy nos vemos a lo lejos y ya no nos hablamos como tanto, pero yo aprendí que mientras yo esté en el lugar que Dios quería, estaba en el lugar correcto. Y aprendí a través de tantos años que muchas de las relaciones se rompieron, otras se fueron, otras se murieron, pero de todas me llevo algo. De todas las personas que conocé, tenemos que aprender algo. Amén. El dolor de no ser el número uno, ¿no? De ser el mejor. Uno muchas veces quiere ser el mejor. Voy a decir alguna palabra media de ser, de subirse al pony, al caballo, ¿no? Como que uno se ceba y se va a desacelerarse, y se acelera y quiere ser el mejor, y quiere ser el mejor, cueste lo que cueste, no importa a quién haya que cortarle la cabeza, qué es lo que tenga que pasar, sino que nosotros tenemos que ser mejor. Y muchas veces nos duele cuando nos topamos con la realidad de que hay otras personas mejores que nosotros, o que hacen la misma tarea, pero mucho mejor que nosotros. Y por eso tenemos que saber que a cada uno Dios le dio un don y tenemos que saber explotarlo y saber disfrutarlo, sin frustrarse, porque siempre va a haber uno mejor que nosotros. Lo bueno es no tener envidia. El dolor de la responsabilidad. Y este es un tema muy importante, ¿no? Hay mucha gente que le gusta la iglesia, que le gusta el liderazgo, que le gusta todo, pero no quiere tomar responsabilidad, no quiere hacerse cargo, no quiere jugarse,
no quiere decir, bueno, acá me planto, acá me lo juego. Y yo creo que es algo sumamente importante dentro del liderazgo y dentro de la vida cristiana, la responsabilidad, ¿no? Hay personas que si te dicen sí es su sí. Anteriormente, hace como 50 años o más, capaz que un poquito menos, cuando una persona te daba la mano, una persona te daba la mano, era más que un contrato, era su palabra, y la palabra valía más que todo. Y si te decían, lo voy a hacer, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque eran responsables, y esa palabra era un pacto de hombres. Yo conocí dos personas que hicieron un trato y me decían, nosotros hicimos un trato, y no firmamos nada, porque la palabra valía todo. Y bueno, somos personas responsables. Bueno, nosotros muchas veces nos cuesta tomar esa responsabilidad, y más con Dios. Nos gusta mirar desde arriba, desde el costado, de participar esporádicamente, pero la Biblia dice que Él nos llamó a nosotros a poner la mano en el arado. Y podemos citar también del joven rico que va y le dice, Dios, yo hago esto, doy esto, lo otro, doy los diezmos, cuido a mi papá, a mi mamá. Entonces Jesús le dice, bueno, vendé todo lo que vos tenés y dáselo a los pobres y seguime. Pero lo que él no quería era un compromiso, era una responsabilidad de dejar su comodidad y para poder seguir a Dios. Y el liderazgo es algo incómodo, no es cómodo. Cuando el liderazgo es cómodo, eh, quiere decir que uno está chanchado, como para decir algo. Cuando un liderazgo nuestro no tiene responsabilidad, sino que uno hace las cosas para zafar. Dios está mirando. Dios puso dones y talentos en nuestra vida para que los multipliquemos. No importa si vos tenés 50, 60 años, 70, no está limitado por la edad ni por el tiempo, sino por lo que Dios puso en uno. Cada uno, Dios depositó un don. Dios depositó dones en tu vida, y es una responsabilidad de poder hacer crecer y multiplicar lo que Dios puso en tu vida. Ahora estamos en casa, ahora estamos en nuestra familia, y el liderazgo máximo es con nuestros hijos, con nuestros nietos, con la gente que nos rodea. Ahí tenemos que aplicar todos estos principios. El principio del dolor. Miren, y acá hay sigue el estudio y habla de esto, de cómo convertir su dolor en ganancia. Y acá hay algo muy bueno, es cómo dice, escoger una postura positiva en la vida. Nosotros tenemos que ser positivos. Todo este sistema babilónico, todo este sistema de la nueva, de todo el movimiento y todo lo que hay, impulsa a la gente para que viva negativamente. Si hoy nosotros prendemos la tele y estamos 24 horas escuchando mala noticia, ¿cómo vamos a estar? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo va a ser nuestra postura si todo lo que escuchamos es cosas malas, si todo lo que escuchamos son malas noticias? El otro día alguien me mandó un dibujito, un meme, como quien dice, y había una cabeza, pero la cabeza era un basurero, y del otro lado había una tele y tiraba basura. Si nosotros consumimos todo ese tipo de información, no vamos a tener una postura positiva, sino negativa. Pero Dios quiere que vos seas positivo, que vos puedas encontrarle el lado bueno a las cosas, porque de eso habla la fe, ¿no? Si todo ven malo, ahí nosotros tenemos que ver las cosas buenas. El B es aceptar y desarrollar la creatividad. Nunca, tanto como antes, tuvimos que desarrollar nuestra creatividad en el Zoom, leyendo, haciendo muchas cosas que antes no hacíamos. Bueno, este es el tiempo de desarrollar nuestra creatividad. Ya lo digo, la creatividad no se basa en una edad, sino en personas. Dios puso en nosotros, la Biblia dice que cuando Él sopló su aliento, quiere decir que Él depositó parte de Él en nuestra vida. Quiere decir que Él depositó creatividad para que nosotros podamos hacer cosas. Miren, yo en esta pandemia hice un montón de cosas, y si hay algo que yo acepté es que yo quería hacer algo más de lo que estaba haciendo. Me impresionó mucho
Un sábado que fui y la pastora atendió 24 personas. 24 personas hizo consejería. Y yo me quedé y pensé, digo, ¿pero qué es lo que está haciendo la pastora? Y estaba con todos los cuidados, con todas las cosas que tenía que hacer, pero me dijo, la gente necesita y yo tengo que hacer algo. Y elijo tener una postura positiva de todas las cosas que estoy haciendo. Y eso caló muy hondo en mí. Y bueno, se dio la posibilidad y abrimos un merendero con mi familia en mi casa. Abrimos un merendero los miércoles y los viernes. Podíamos quedarnos, podíamos no, pero nosotros dijimos, tenemos que tener una actitud positiva y ver en todos los lados la posibilidad de poder predicar de Dios, con todos los cuidados, con todas las cosas que hay que hacer, con guantes, con barbijo. Dios nos llevó a eso y estamos felices de poder ver la mano de Dios. Y les voy a compartir algo del fondo de mi corazón. Siento la misma adrenalina que sentí hace 20 años atrás cuando iba a una casa a poder hablar de Dios. Y tal vez no, mi manera de hablar de Dios hoy es dando pan y dando leche y viendo la necesidad en el prójimo. Y eso me ayudó a mí, espero con ansia eso, hace años que yo no sentía eso. Pero bueno, desarrollé la creatividad, le doy gracias a Dios por mi señora, por la pastora, que yo la vi y dije, algo tengo que hacer. Y bueno, surgió esto y estamos dando leche y estamos dando pan a casi 50 personas, así que estoy más que agradecido, porque tal vez no podía hacer célula, tal vez no podía hacer otra cosa, pero sí podía hacer esto. Y bueno, esa es la manera que hoy Dios nos dio a nosotros para poder extender el mensaje. Seguramente a cada uno Dios le va a dar algo diferente, lo que sea, a cada uno, de su manera y con su estilo, pero Dios te va a dar creatividad para que vos sigas extendiendo su reino. Aceptar el valor de las malas experiencias, es así, ¿no? Cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora, dice el dicho, ¿no? ¿Qué quiere decir? De uno aprender que si algo le salió mal, no tiene que volver a ese lugar, ¿no? Muchas veces uno es como un cabeza dura, se golpea y no aprende nunca. Bueno, yo te animo a que vos puedas aprender de las malas experiencias y decir, bueno, esto me salió mal, no lo voy a volver a hacer. Voy a cambiar, voy a ir por otro lado. Acuérdense de este proverbio. El fracaso marca el tiempo del cambio, ¿no? Entonces, cuando vos una mala experiencia, vos tenés que aprender de ello y valorarlo. El D dice, hacer cambios buenos después de aprender de las malas experiencias. Y eso es como un orden. Bueno, ¿por qué no me salió esto? ¿Por qué no pude con el grupo? ¿Por qué falló mi relación con mi hija? ¿Por qué no puedo con mi yerno? ¿Por qué no puedo? Bueno, entonces, ¿cómo cambiar eso? ¿Cómo poder cambiarlo? Hay que buscarle la vuelta. Tenemos que buscarle la vuelta. Dice, asuma responsabilidad de su vida. Tenemos que ser responsables. Yo le voy a contar una experiencia personal mía. Un día yo estaba en una crisis emocional fuerte y la verdad me sentía muy frustrado y mi señora, como dice el pastor, es la voz de Jehová en mi casa, me sentó y me dijo, me habló y me dijo, vos tenés que ser responsable de tu vida y vos tenés que tomar decisiones y vos tenés que cambiar. Y para mí fue muy fuerte. Y me sentí que una daga en el corazón me rompió. Pero yo entendí ahí que yo no le puedo echar la culpa a los demás de las cosas que yo no hice. Yo tenía que asumir responsabilidad. Yo tenía que hacerme cargo de lo que me estaba pasando. El único que podía cambiar las cosas era yo, de tomar la decisión. El único que puede cambiar la situación sos vos, tomando decisiones. No puedo echarle la culpa a los demás. Ahora las empresas saben lo que hacen, no toman más personal directamente, tercerizan todo, entonces subcontratan otras personas para que hagan el trabajo. A veces nosotros subcontratamos culpas, echamos la culpa a terceros de cosas que son responsabilidad nuestra. Tomar responsabilidad hoy. Si te peleaste con tu marido, con tu hija, con quien sea, con alguien de la iglesia, es responsabilidad tuya seguir estando bien. Si hay situaciones, si hay momentos, si hay cosas que no te dejan avanzar, es responsabilidad tuya estar bien. Es una lección.
Es una elección. Y nadie tiene la capacidad de decidir, solamente vos. Acá pasamos por otro lado, dice la ley del dolor. Evalúe su actitud hacia las experiencias negativas hasta que ese momento en su vida. Dice evaluar las experiencias negativas. Evalúa cómo te fue en la iglesia, evalúa cómo te fue en la vida, con tus hijos. Miren, yo me acuerdo que hace años atrás yo tenía cuenta y no quería hacer las cuentas de cuánto debía, entonces no sabía realmente qué es lo que yo debía. Entonces nunca terminaba de pagar las cuentas porque no evaluaba. Entonces siempre estaba en default, pero nada más porque yo no me sentaba a ordenar hasta que pudimos decir, bueno, debemos 10 Pepito, 10 Juanito, y pudimos evaluar eso. Bueno, sentate, agarrá un cuaderno y anotá, evaluá cuál es mi actitud hacia la experiencia negativa. Cuando a vos te pasa algo difícil, cuando a vos te pasa algo doloroso, ¿cómo reaccionás? Cuando se rompe una relación, cuando alguien te dice no, cuando las cosas no funcionan. ¿Te frustrás? ¿Te enojás? ¿Cómo reaccionás? Y en base a eso, Dios te va a hablar y te va a mostrar cómo poder arreglarlo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos estar sanos. Si hay algo que el liderazgo tiene que ser, nos ayuda a sanar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tenemos que estar en contacto con otra persona. Todo el tiempo necesitamos que Dios haga algo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos un cántaro donde se vierte el manantial del Señor. Y si nosotros no estamos sanos, si nosotros, ¿cómo vamos a poder ayudar a sanar? Entonces yo quiero cerrar con esto, ¿no? De que podamos aprender del dolor. El dolor es necesario dentro del liderazgo. Las malas experiencias son necesarias porque todo nos ayuda a bien. Eso dice la palabra de Dios. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos sirven a bien. Estás pasando por una enfermedad, a los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien. Estás frustrado, estás enojado, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Para ser un buen líder tenemos que pasar por el dolor, es necesario. Tenemos que pasar por las decepciones, tenemos que pasar por cada cosa que estuvimos hablando, porque todo eso va a forjar en nosotros un interior mucho más fuerte de lo que somos. Y acuérdense, diga el débil, fuerte soy. Esta es la primera clase que se llama la ley del dolor. La próxima clase seguramente voy a abordar el más tema del